Esperando que tengan un excelente comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí, por su televisora del Táchira. Listos para llevarles esta nueva entrega. Fidel, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, Darcy. Saludos a todos ustedes, amigos. Iniciamos por el programa de hoy. La sección nuestra, la noticia económica más importante de la semana, hemos juzgado importante traer para ustedes lo siguiente. Presupuesto Nacional 2019 será presentado hoy, 15 de octubre, lunes, al país. Y vamos a hablar sobre ese presupuesto, sobre la información que se tiene al respecto. Exactamente, esa información de que el presupuesto del ejercicio económico, del ejercicio fiscal 2019 va a ser presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente por el presidente Nicolás Maduro, así lo dio a conocer el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. Sin embargo, aunque se tiene la cifra del presupuesto, este presupuesto no tiene mayor información detallada, sobre todo en cuanto se calcula el precio promedio del crudo venezolano, un precio promedio también de inflación, en fin, muchos datos desconocidos al respecto en cuanto a esta ley de proyecto de presupuesto para el próximo año, dado de que diferencia mucho cuando en ocasiones, en años anteriores, se presentaba y se calculaba el ingreso promedio, sobre todo en cuanto al precio del barril de crudo venezolano. De la inflación, sabemos que por el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, este organismo multilateral dio a conocer una proyección que para el próximo año estará en 10 millones%. Sin embargo, el presidente Maduro al respecto dijo que se trataba, que era algo así como un ataque más, ¿no? Una exageración por parte del organismo multilateral, que de dónde sacaban eso, es parte de la guerra económica que le tienen a Venezuela. Les doy a conocer el monto del presupuesto, textualmente se los voy a leer. El presupuesto nacional 2018 contó con el monto, 2019, perdón, de 36.102.059 millones de bolívares. Sin embargo, este presupuesto se diseñó con ingresos que vienen desde los ingresos ordinarios, desde extraordinarios de las rentas internas, así como los ingresos corrientes, y nada más de PDVSA. El presupuesto citado contribuyó con la cantidad de 3.708.124 millones de bolívares. Como podrán darse cuenta, el aporte de PDVSA es bastante pequeño, Fidel. Sí, estamos hablando de 5.700 millones de dólares a cambio de ICOM. Ese es el presupuesto nacional. Muy nacional para el 2019. 5.000 millones de bolívares para un país de aproximados 30 millones de habitantes. Luce muy bajo. Sí. Un presupuesto muy bajo, muy conservador. Sin embargo, pues no se da mayor información, como muy bien estaba refiriendo Darcy hace unos segundos. No se tiene mayor información sobre la forma de cómo fue realizado el cálculo para el presupuesto. No hay claridad en el anuncio en cuanto a las fuentes de ingresos propios para dicho presupuesto. No hay información tampoco respecto a cuál es la tasa de cambio en la que está calculado ese presupuesto para el 2019, porque ese es un indicador, es un marcador de cuál sería la tasa de cambio promedio para el año próximo. Tampoco está expresado cuál es el cálculo del valor del barril de petróleo, claro, que hoy está el barril petróleo promedio Venezuela en casi $75. Sí, has tenido un ascenso bastante considerable en las 3 últimas semanas. Eso es correcto, y las tendencias apuntan a un incremento precisamente por una caída, generado por una caída de la producción del petróleo de Venezuela, y eso está generando una marcada escasez del producto en el mercado internacional, y eso está impulsando los precios hacia arriba, entre otras cosas, ¿no? Porque el mercado petrolero se maneja así, como muchas veces lo hemos comentado aquí. Y de la misma manera, bueno, imagínate, entonces el aporte que hace PDVSA a este presupuesto está calculado en unos 3 billones, 3.708.000 millones de bolívares. O sea, estamos hablando de que PDVSA está aportando el 10% solamente del presupuesto, perdón. Esto habla por sí solo de cuál es la situación que tiene PDVSA, económica y financiera,
y cuál es el impacto que está teniendo el desempeño de PDVSA y de la industria petrolera venezolana dentro de la economía. Entonces, evidentemente, el petróleo para la economía venezolana ya no es el petróleo. Entonces, ¿cuál es la primera fuente de ingresos de este presupuesto? Los impuestos. Por lo tanto, el petróleo eres tú. Sí, porque como lo dije al comienzo, este presupuesto y las contribuciones son por impuestos, por ingresos ordinarios, por ingresos extraordinarios y nada más el aporte de PDVSA, que eso ya pone en entrevista de que va a ser un presupuesto bastante deficitario. Nosotros vamos a hacer una reflexión al respecto que es muy importante llevarla, sobre todo de los lapsus en los que cae el presidente Maduro, ¿no? Cuando a lo que se refiere de autocrítica. Bien, en la forma de abordar el planeta económico, la reflexión es la siguiente. Les decía que el presidente Maduro aporta muchas cosas interesantes cuando en sus cadenas de radio y de televisión cae en el lapsus discursivo de la autocrítica. En ese renglón de la autocrítica que hizo a su gestión revolucionaria el pasado jueves 11 de este mes de octubre dentro de la cadena nacional, fue de mucha utilidad para la comprensión científica de lo que es el estatismo económico. Cito la idea que el presidente Maduro manejó con más o menos las siguientes palabras. Nosotros, se refiere a su gestión administrativa, lo que hacemos con las empresas no es producir un bien o un servicio. Lo que hacemos es producir más trabajadores. Que si había 100, producimos 100 más. Eso no es producción, ni productividad, ni capitalismo de Estado. Eso es degeneración. Así lo dijo el presidente Maduro. Con palabras más o menos creo haber recogido el importante aporte hecho por el primer mandatario en la necesaria comprensión de lo que le ocurre a los regímenes políticos económicos que operan por razones y por qué no decir también por pasiones, dándole más peso al discurso ideológico que a la lógica dialéctica contenida en la producción material de la riqueza social. ¿Qué les parece, Fidel? Esto es una reflexión y que lo pone a uno a pensar. Esto lo dijo el presidente Maduro. Ustedes podrán constatar y buscar en los archivos sobre la cadena del pasado 11 de octubre, el pasado jueves. Con esta reflexión nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de lunes, recibiendo esta semana con ustedes. A continuación vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social y hoy traemos para ustedes el término geoeconomía. Curioso término. Bien, vamos a nuestra próxima sección. Y es la forma de abordar el planeta económico, luego de la era de la Guerra Fría. Radicalmente opuesta se abordó en dicho marco de tiempo de la realidad material que se caracterizó o consistía, valga decirlo, en el constante despliegue exhibicionista de armas tecnológicamente diseñadas para la destrucción masiva terráquea. La geoeconomía, por su parte, sin desdeñar lo armamentista, le confiere más valor de persuasión y debilitamiento al enemigo, a las corporaciones transnacionales, las compañías globales, a las bolsas de valores mundiales y a los productos de consumo terráqueo para permear y socavar a los estados nacionales. Por último, es pertinente agregar que la geoeconomía no debe ser confundida con la geografía económica, pues mientras ésta pertenece a la materia de la geografía humana,
La disciplina que estamos tratando como término, es decir, la geoeconomía, pudiera incluirse en el campo de la geopolítica. Por tal razón es una disciplina caliente, y digo caliente entre comillas, habida cuenta de que sus resultados van directamente al escenario de la lucha que viven los variados modelos de la economía capitalista, en su visión de penetrar con nuevos esquemas territorios susceptibles de ser dominados mediante el capital financiero digital. Mientras que la geografía económica pudiera ser tomada para entender como un esfuerzo técnico, siempre con la habilidad y con el propósito de comprender a la economía espacialmente esparcida a lo largo y a lo ancho de cualquier región, de cualquier país, de cualquier localidad. Hasta aquí este término de geoeconomía, que esperamos que les sea bastante útil y que no hay que confundirlo, Fidel. Sí, y es muy interesante. Tiene vinculación con la geopolítica y con la geografía económica, pero no es lo mismo. Es muy interesante porque es una evolución, si se quiere, y adaptación a las circunstancias que se están manejando en el mundo en el momento actual, posterior, digamos, al enfriamiento aún más, al congelamiento de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, como ustedes recordarán, pues se desarrollaba en el contexto de un enfrentamiento entre los dos grandes polos de poder en el mundo previo a la caída de la Unión Soviética. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica por el lado de la representación, digamos, del mundo occidental capitalista, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS por sus siglas en inglés, que representaba, digamos, al bloque comunista en el mundo. Ese enfrentamiento de la Guerra Fría efectivamente fue de orden belicista y armamentista. Desarrollaron tremendos arsenales de armas, fundamentalmente de tipo termonuclear, para la disuasión armada. No me ataques porque estoy en capacidad de destruirte, y el otro tampoco te ataca por la misma razón. Como esto cambió, no porque haya desaparecido el arsenal de armas termonucleares, sino porque cambiaron las características de esa lucha tras la caída de la Unión Soviética, pues entonces ahora se habla efectivamente de geoeconomía, ¿no? O sea, de utilizar arma económica para efecto de aumentar la influencia político-económica en el mundo y para debilitar efectivamente el enemigo. Y eso es lo que vemos hoy entre los enfrentamientos, muy particularmente de China con los Estados Unidos y de China con Rusia y de Rusia con China. Porque es un triángulo allí. Sí, y que por supuesto, y que su influencia es cada vez mayor, sobre todo en los modelos de las economías globales. Exactamente, lógico. Y como ocurría con la Guerra Fría, esta guerra económica, esta geoeconomía, no la luchan directamente las grandes potencias, sino que esas luchas económicas las desarrollan en los territorios y en las economías de otros países. Es algo así como es una lucha antes, cuando estaba la Guerra Fría, la lucha era capitalismo versus socialismo, ahora la lucha es capitalismo versus capitalismo, dado los tipos de capitalismo que tenemos, el capitalismo norteamericano, el teutón, el japonés, el alemán, y parece de contar. Y el chino, por supuesto, y el de todos los países de los tigres asiáticos. Así es. Listo. Importante el término geoeconomía, puesto que es una novedad, si se quiere. Vamos a hacer, amigos, un nuevo corte comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy venimos, por supuesto, con Táchira y su economía. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Vamos ahora a nuestra sección acostumbrada, como cada lunes, de Táchira y su economía. Hoy le traemos información suministrada por la Dirección de Vialidad Municipal, que el 91,8% del transporte público está paralizado aquí en San Cristóbal, de acuerdo al informe, repito, que hizo la Dirección de Vialidad Municipal. Solamente de las 512 busetas que operan en las 15 rutas que están registradas, es decir, están activas 8,2%.
Ajá. Lo que quiere decir que 91,8% está paralizado. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Gustavo Delgado, dijo que van a hacer, gracias al informe realizado por la Dirección de Vialidad Municipal, irán a constatar si realmente estas unidades de transporte están averiadas o van a ver qué es lo que está pasando. Y de ahí pues es la explicación que tenemos, que vivimos, que padecemos día a día de que no hay transporte público. Sí, y que lamentablemente, Fidel, no es una situación solamente de nuestra ciudad, también hay que ver el resto del estado Táchira y a nivel nacional. Tenemos información que el déficit de transporte público cada vez se hace mayor. Sí, claro, ya vamos rondando el 92% de paralización. Efectivamente, según el informe presentado por el alcalde, solo 42 unidades están operativas en la ciudad de San Cristóbal para atender la necesidad de transporte de una población cercana a los 600.000 habitantes. Esto es patético. Terrible. Patético, es algo impresionante. Ahora, en medio de toda esta polémica, por cierto, de la que estamos hablando, generada, porque la estamos sufriendo, aparte de ser una polémica, de una muy compleja situación, el gobierno nacional finalmente está atendiendo, al parecer, la situación que está ocurriendo aquí en el estado Táchira, y se instalaron formalmente por parte de Hipólito Abreu, ministro de Transporte, ministro del Poder Popular para el Transporte, nombre correcto del ministerio. Han instalado mesas de trabajo con representantes de líneas urbanas y suburbanas con la intención de trabajar temas diversos que van desde el bienestar social y otros elementos. Las mesas de trabajo en concreto, me voy a tomar la libertad de leerlo, son las siguientes. 1. Sistema de bienestar social que incluye seguridad social y sistemas de financiamiento para los transportistas. 2. Segunda mesa, seguridad, en la cual el ministerio se apoya en su ministerio hermano de Interior y Justicia. 3. Compensaciones, que incluye insumos como cauchos, baterías, aceites y otros que requieren los vehículos en el estado Táchira. Por cierto, según el ministro, ya se cuenta con ciertos recursos para apuntalar al sector transporte. Cuarta mesa, la llamaron la Universidad del Transporte, en una de las más importantes, para poner en conocimiento y tecnología el servicio del transportista, del beneficio para los usuarios. Y en quinto, el estudio de tarifas. Tenemos esa situación. En simultáneo también se creó un órgano superior de transporte instalado en el Táchira con el objetivo de reactivar este sector. Sin embargo, bueno, aquí está el gobierno haciendo anuncios de que va a ser tratado de manera especial el problema. Sin embargo, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Ah? ¿Cómo lo vivimos las personas? Bueno, una reflexión al respecto que conviene tener presente. En medio de este caos que estamos viviendo del transporte, en el cual solo el 8% de las unidades disponibles está funcionando, las líneas de transporte urbano y suburbano aumentan constantemente las tarifas del pasaje en la entidad sin previo aviso a los usuarios y sin autorización de los entes competentes, haciendo ellos, por supuesto, aportes al caos mencionado. Mientras tanto, en el Táchira en general y en San Cristóbal en particular, la gente tenemos que ingeniárnoslas como podamos para movilizarnos y a medias poder cumplir compromisos laborales o de estudio, hacer compras o cualquier cosa que requiera hacerse. Niños, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones de salud, minusválidos, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad con sus años y dolencias a cuestas deben caminar kilómetros y kilómetros para trasladarse de un lugar a otro, y si se consiguen con la fortuna de encontrar una unidad de transporte que puedan abordar, tienen que resignarse como sardinas en lata a pagar la tarifa que les cobran de un servicio cada vez más malo, escaso y costoso. ¿Es esto justo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y con esta reflexión nosotros nos despedimos, no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Será entonces hasta mañana. Tengan todos el mejor día posible. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha responsabilidad e inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz mediodía, buen provecho.